se mueven las noticias porque sigue la inspección que la Fiscalía está adelantando al Comando de Personal del Ejército y a Indumil. Esto para recopilar toda la información relacionada con las investigaciones, Lucas, por los presuntos nexos que tendría el general Juan Miguel Huertas con las disidencias de alias Calarcá. Todo esto producto de una investigación muy rigurosa que hizo la unidad investigativa de Noticias Caracol y que termina revelando cómo no solamente las disidencias de alias Calarcá habrían podido infiltrar varios estamentos del Estado como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia, sino también cómo estaban planeando a través de empresas fachada la compra legal y el movimiento de armas. Entre otras, plantea Silvia este informe revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, la existencia incluso que podría llegar a un pacto de no agresión entre las fuerzas militares y estas disidencias al mando de alias Calarcá. Como usted lo dice, a esta hora continúa la inspección que la Fiscalía adelanta al Comando de Personal del Ejército y a Indumil. Esto para recopilar toda la información relacionada con estas investigaciones por los presuntos nexos del general Juan Miguel Huertas. Stephanie Valencia. Muy buenas noches. La inspección fue ordenada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Los agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta las instalaciones de Indumil y el Comando de Personal del Ejército sobre las 3 de la tarde y aún siguen allí recopilando material probatorio. Revisan computadores, inventarios, documentos, contabilidad, los registros de armamento y también los actos administrativos firmados en el último año. Esta investigación surge a raíz de las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol de información, archivos extraídos de los dispositivos del Frente 36 de las disidencias de las FARC que involucra a esas dos entidades. Por un lado, el testimonio de un integrante de las disidencias al mando de alias Calarcá que señala al director de Indumil de participar en reuniones ilegales para presuntamente crear una empresa de seguridad privada que favorecería a esa guerrilla. Y por otro lado, al general Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal, también por nexos o presuntos nexos con esa disidencia y quien hoy recordemos está de permiso mientras esperan la firma del presidente Petro en el decreto para oficializar la suspensión por 3 meses del cargo ordenada por la Procuraduría. Stephanie Valencia, Blue Radio. 8 de la noche, 18 minutos, y es momento de saludar a esta hora a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso para todo el equipo de Blue y por supuesto para todos sus oyentes. Senadora, usted estuvo esta semana y quiero arrancar por ahí porque estábamos oyendo el informe de las inspecciones que está adelantando la Fiscalía en el Comando de Personal del Ejército, pero también en Indumil. Usted estuvo haciendo una serie de denuncias durante el debate de control político al ministro de Defensa, hablando sobre cómo el polémico general Juan Miguel Huertas pudo haber sido el comandante del ejército. ¿Qué detalles tiene usted frente a esa denuncia de la que hablaba esta semana en el Congreso? Mire, eso es muy grave. Esta es una información que hemos obtenido gracias a Caracol Noticias, que en su equipo investigativo le ha dado a conocer al país lo que se encontró en la detención de 7 cabecillas hace más de un año en Anorí, Antioquia, cuando un operativo que hace la fuerza pública da lugar a que se capture incluso a Calarcá, jefe de una de las disidencias más sanguinarias de este país. La sorpresa que tuvimos fue que el gobierno, como la Fiscalía, salieron a proteger a los 7 cabecillas y primero liberaron a 4 y los 3 que fueron detenidos inmediatamente fueron nombrados como gestores de paz para evitar que les pudiera caer la ley encima. Lo grave de todo esto es que andaban en carros oficiales, andaban con armas, incluso con un menor reclutado, oro, plata, todo tipo de cosas. Y eso había quedado como el escándalo, digamos, de la impunidad y el salvoconducto para delinquir en el que se había convertido la famosa paz total. Pero lo que Caracol Noticias nos contó es que resulta que en ese mismo día, en esa captura que es una de las más importantes que ha tenido Colombia en términos de estas cabecillas, aparecieron los computadores y los celulares. ¿De quién? De Calarcá y de la cuadrilla que lo rodeaba, es decir, de la cúpula de una de las disidencias. Y oh sorpresa, la información que se encontró en esas memorias. La primera,
que había altísimos cargos del Estado, en especial en la fuerza pública. Sale mencionado quien fuera el director de Indumil, el que fuera el comandante de personal del ejército, el general Huertas, el que fuera el superintendente de vigilancia. Incluso se habla de que habría otros nombres, todos generales retirados que fueron a hacer campaña con Petro, y Petro los reincorpora, y que estos generales no solamente le estarían proponiendo a las disidencias legalizarles las armas y los hombres armados que tienen a través de empresas de vigilancia. Cabe recordar que el superintendente tiene una investigación por 18 licencias express que expidió en menos de 24 horas, y a eso súmele que les entregaban las coordenadas de dónde estaba la fuerza pública, las frecuencias de radio para que pudieran interceptarlos y trabajar. Pero lo más grave que mostramos en este debate es que toda esta pandilla de disidentes pagados por las disidencias, incrustados en la fuerza pública, estaban dedicados a hacer limpieza de la fuerza pública. Iban sacando los oficiales y suboficiales que daban resultados contra la fuerza pública para tener una fuerza pública sometida a las disidencias. Y finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa. De acuerdo con la información que usted tiene, ¿qué fue lo que evitó que Huertas terminara como comandante del ejército? Sobre todo, senadora, porque el presidente Gustavo Petro, desde que se conoció esta denuncia hecha por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, no ha hecho otra cosa más que defender al general Huertas. Incluso no ha firmado todavía el decreto que es el que pone en vigencia la suspensión por 3 meses de la Procuraduría contra este general. Pues imagínense que eso es lo más grave de todo. Resulta que Huertas fue dado de alta, lo sacaron del ejército de Colombia durante el gobierno del presidente Iván Duque, porque se recibieron informaciones de centrales de inteligencia internacionales según las cuales ese señor era pagado por grupos narcoterroristas y le servía a los grupos narcoterroristas. Presidente Duque lo saca del ejército, el señor se va a hacer campaña con Gustavo Petro, y el presidente Petro decide nombrarlo comandante general de la fuerza. Afortunadamente las agencias de inteligencia vienen y le dicen a Petro: señor, por Dios, no vaya a nombrar a este señor que es una ficha de las estructuras narcoterroristas de este país. Y resulta que Gustavo Petro llama a su DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene un personaje, Wilmar, que es un personaje bien extraño. Un tipo que es un licenciado en educación física, que fue el delegado del presidente en la Universidad de Antioquia, es decir, bien de confianza del presidente, que entra como agente a la Dirección de Inteligencia y en una carrera meteórica, en un año se convierte en el director de inteligencia de la DNI. Y este señor, Wilmar, le dice al presidente Petro, según él mismo ha confesado, en Noticias Caracol se puede ver la entrevista, que él fue el que hizo el informe para evitar que se propagaran informaciones falsas sobre Huertas. ¿Qué es lo interesante? Que el señor Wilmar también aparece en los computadores y teléfonos de Calarcaf. Senadora, ¿qué cree usted que hace que el presidente Gustavo Petro defienda de esa manera tan acérrima al general Huertas? Y uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña. Porque es que aquí ya hay una cosa que vale la pena recordarle a los colombianos, y es el famoso pacto de la picota, donde Piedad Córdoba y el propio hermano del presidente Petro se fueron a las cárceles donde están los peores criminales de Colombia, incluyendo los que están pedidos en extradición, y se fueron a todas estas cárceles a ofrecer impunidad, levantamiento de órdenes de captura, no extradición, a cambio de apoyos políticos. Y está también esa famosísima entrevista que le hace la nena Arrázola al hermano de Petro, donde él reconoce
que el 1.000.000 de votos que le dio la victoria a Gustavo Petro proviene de la ayuda que hubo desde las cárceles, ayuda armada de delincuentes que se ha venido pagando con la impunidad de la paz total. Aquí lo que parece es que esto no se limitaba a las cárceles, sino que también hay un pacto con las estructuras narcoterroristas a las cuales les han dado con la paz total un salvoconducto para delinquir, con una fiscal que también hizo cambios sustanciales en la política para que incluso cuando los cogen en flagrancia cometiendo delitos, nadie los pueda capturar, y donde incluso se pueden levantar las órdenes de captura de personas pedidas en extradición. Es decir, aquí pareciera que hay un plan del gobierno para permitir la cooptación de altas esferas del poder público a las estructuras narcoterroristas de este país, poniendo en peligro, por supuesto, no solamente a los líderes de oposición, sino a los colombianos que hoy padecen el secuestro, el asesinato, la extorsión y el terrorismo en todo el territorio. Senadora, ayer justamente en medio de este debate vimos una acalorada discusión entre usted y el también senador y también precandidato presidencial, o ya candidato presidencial, Iván Cepeda. Justamente el presidente Gustavo Petro le respondió a usted un trino en la tarde de hoy diciendo que la labor de mediador de paz, con legitimidad porque es encomendada por un gobierno, no debe ser usada para insinuar cofradía con los grupos armados. Fue Álvaro Uribe el que creó esta figura, nombró el mismo Álvaro Uribe a Piedad Córdoba y su resistencia corporal no resistió el embate de los amigos de Uribe. Si un gobierno nombra a una persona mediador de paz, debe respetarse, es lo que le dice el presidente Gustavo Petro, sumándose también a la discusión que tenía usted con el senador Cepeda ayer. Vea, yo creo que para nosotros es sumamente grave pensar que un senador y un candidato presidencial que es el sucesor de Petro, que yo lo defino como un criptocomunista, comunista escondido, solapado, criado en la Unión Soviética y educado por Castro en la tiranía de Cuba, entonces ahora tenga fotos abrazado con Santrich y con Iván Márquez, porque es que al colombiano no se le puede olvidar que los asesinos de Miguel Uribe son precisamente Santrich y Iván Márquez, y que fue precisamente el senador Cepeda y candidato del pacto histórico Iván Cepeda el que recogió a Santrich para sacarlo de la cárcel, que impidió que los extraditaran y que salieron a montar un grupo narcoterrorista que hoy asesinó a Miguel Uribe. Entonces, no creo que sea exagerado decir que el senador Cepeda es una persona que le puede generar miedo a cualquier colombiano.